Bienvenidos a nuestra presentación de infecciones de transmisión sexual basada en las evidencias. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias de la Salud de cuarto año de Medicina. Nuestro grupo está integrado por Mónica Olmedo, Elizabeth Morales y Betty Padilla. Dentro de los objetivos tenemos: objetivo general: evidenciar la información científica médica actualizada en base a la búsqueda de artículos científicamente probados. Objetivos específicos: buscar el comportamiento epidemiológico de las infecciones de transmisión sexual en Ecuador y Chimborazo. Determinar los agentes etiológicos responsables de las infecciones de transmisión sexual. Conocer los factores de riesgo asociados a las mismas. Indagar los principales medios de diagnóstico para las infecciones de transmisión sexual. Y por último, establecer el manejo terapéutico sindrómico adecuado en pacientes con infecciones de transmisión sexual. La etiología. Dentro de los agentes etiológicos de las infecciones de transmisión sexual encontramos una amplia clasificación. Dentro de estas encontramos bacterias, virus, hongos, protozoos y artrópodos. Todos estos agentes causales principales de infecciones de transmisión sexual. En nuestra investigación encontramos los agentes causales de las principales enfermedades de transmisión sexual en las mujeres en edad fértil, las cuales son el virus del papiloma humano con un 32.2% y le sigue en frecuencia el virus del herpes, tricomonas y Gardner. Al analizar un estudio llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, podemos observar que las vaginosis bacterianas tienen un porcentaje de 39.6% con un índice de confianza de 37.1%, que estas encabezan la lista de las infecciones de transmisión sexual, seguidas de las infecciones producidas por cándida con un porcentaje de 11% y un índice de confianza de 9.4%. Las demás infecciones en este estudio, si bien no son tan frecuentes, aún no son transmitidas en la población de alto riesgo o consideradas vulnerables. En este estudio comparativo sobre la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual en las trabajadoras sexuales y las no trabajadoras sexuales, podemos observar que las trabajadoras sexuales presentan una mayor prevalencia de vaginosis bacteriana, con un 44.3% y un índice de confianza de 35 al 53%, versus las no trabajadoras sexuales. Al analizar estos datos podemos decir que al practicar relaciones sexuales de alto riesgo o como fuente o trabajo, estas personas se convierten en un grupo vulnerable y de alto riesgo para la prevalencia de las ITC. Los factores de riesgo son muy importantes de analizar, ya que en nuestro país, en el horario estelar televisivo, el 77% de los programas tiene contenido sexual, pero solo el 14% hace referencia a los riesgos o a la responsabilidad de la conducta sexual adecuada. La distribución de los pacientes con infección de transmisión sexual según ocupación. Podemos encontrar que se tiene un alto porcentaje de 47.7% en las personas que no presentan ninguna actividad diaria o trabajo, es decir, están desocupadas. Esto se debe a que estas personas se vuelven entes vulnerables para el consumo de sustancias ilícitas, las cuales modifican las conductas y las lleva a mantener relaciones sexuales peligrosas. La distribución de los pacientes con infecciones de transmisión sexual también según el inicio temprano de las relaciones. Esto se ve evidenciado en esta tabla, que nos dice que las personas que iniciaron su vida sexual precozmente tienen un porcentaje de 65.9%. Esto es muy importante, ya que estas personas tienen índices elevados para la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Dentro de los factores de riesgo de mujeres con síntomas de infección genital baja, con los pacientes con enfermedades de transmisión sexual y sin ellas, podemos encontrar los diferentes variables como son trabajadoras sexuales, parejas estables, la orientación sexual también es un factor indispensable y las parejas ocasionales. Es así que las personas que tienen parejas estables o las que no tienen parejas estables presentan un riesgo relativo de 1.1 de contraer una enfermedad de transmisión sexual versus las que sí tienen parejas estables. La orientación sexual también es un factor importante, ya que los bisexuales y homosexuales tienen un 1.6% de riesgo mayores de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Dentro de otros factores tomados en cuenta en esta investigación tenemos el consumo de licor, el consumo de drogas ilegales y el uso de preservativo con la pareja.
El consumo de licor, podemos decir que si se consume diario o semanalmente licor, podemos encontrar que existe un factor de riesgo de 2.6 versus a las personas que no consumen alcohol. De igual forma, el consumo de drogas ilícitas, podemos ver que de las personas que consumen diario o semanalmente drogas, encontramos un porcentaje de riesgo de contraer una enfermedad sexual del 2%. Los factores de riesgo de infecciones de transmisión sexual presentan un impacto de la gravedad de la vaginosis bacteriana, es decir, que las mujeres con puntajes Nugget más elevados, de 9 a 10, tuvieron un riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual de 2.1 versus a las mujeres que tuvieron puntajes Nugget inferiores. De igual forma, es importante recalcar los factores de riesgo o la incidencia de tener una enfermedad de transmisión sexual y también contraer el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La presencia de las enfermedades de transmisión sexual no tratadas o concomitantes con alguna otra afectación pueden multiplicar por 10 el riesgo de adquisición y transmisión del VIH en las personas que presentan algún tipo de ITS. En cuanto a la epidemiología, podemos saber que el comportamiento epidemiológico de las infecciones de transmisión sexual en Ecuador ha ido creciendo. En el Ecuador, las infecciones de transmisión sexual han aumentado en los últimos años. Es así que podemos observar que a partir del año 2004 las infecciones de transmisión sexual se han elevado progresivamente, mientras que en años anteriores los casos de infecciones de transmisión sexual se mantenían algo estables. Comparando con Chimborazo, el comportamiento de las ITS ha sido dinámico, es así que del 2009 al 2012 la tasa de ITS se ha elevado significativamente, con 8.857 casos correspondientes al año 2012, año en el que se observa mayor incidencia, mientras que en el 2013 estos descienden a 4.675 casos de ITS, observando que sí ha habido control epidemiológico de estas. Las infecciones de transmisión sexual según sexo y edad en pacientes con VIH podemos observar que son más frecuentes o que afectan más al sexo masculino, con un 79.4%, mientras que en el femenino podemos observar un 20.6%. En cuanto a los grupos de edad de los mismos pacientes, podemos observar que el grupo más afectado es el grupo que conforma de una edad de 28 a 37 años. Dentro de las manifestaciones clínicas, estas se han asociado en síndromes con sus propios signos y síntomas, como tenemos descarga uretral, descarga vaginal, dolor abdominal bajo, lesiones ulcerativas genitales y lesiones vegetativas. Dentro de las manifestaciones clínicas de las ITS, dentro de flujo vaginal podemos observar flujo vaginal anormal, picazón vaginal, dolor al orinar, dolor durante el acto sexual que nos orienta a un flujo vaginal. Luego el flujo uretral, tenemos flujo por la uretra, dolor al orinar y necesidades de orinar frecuentemente. Nos guiaremos por supuesto a un flujo uretral. En cuanto a las úlceras genitales, tenemos llagas en la región genital, lesiones genitales, vesiculares. En cuanto al dolor abdominal bajo, tenemos como síntomas dolor abdominal bajo, dolor durante el acto sexual, dolor abdominal bajo al palpar, flujo vaginal anormal, temperatura mayor a 38 grados centígrados que nos orientan a un síndrome por dolor abdominal bajo. Edema escrotal, hinchazón y dolor del escroto, edema del escroto. Bubón inguinal, hinchazón dolorosa de la ingle y conjuntivas neonatal propias del neonato. Un estudio realizado en Bolívar nos puede informar acerca de cuáles son los síntomas y signos más frecuentes en cuanto al síndrome de flujo vaginal. En este estudio nos podemos dar cuenta que el síntoma o signo con mayor frecuencia es la secreción con mal olor, seguida del aumento de secreción vaginal que nos orientará a un flujo vaginal y por supuesto a pensar en una infección de transmisión sexual. Otro estudio demuestra que las características de este flujo van a ser, en la mayoría de los casos, homogénea, no adherente, color blanco grisáceo y olor a pescado, que es el que predomina.
Con respecto a los medios de diagnóstico, este estudio nos servirá para poder identificar los diferentes medios de diagnóstico para las infecciones que se pueden presentar al iniciar la vida sexual, las cuales presentan una sintomatología que puede ser común, como disuria, polaquiuria, prurito vulvar, dispareunia, leucorrea, entre otras. Es por esta razón que nos resulta muy complicado diferir dichas infecciones entre sí, solo sobre la base de la sintomatología, siendo absolutamente necesaria fundamentarse en la exploración y el estudio microbiológico para establecer el diagnóstico. Por esta razón, encontramos en la siguiente tabla los agentes etiológicos más frecuentes de las ITS y los medios diagnósticos específicos para dichos agentes. Como podemos observar en esta tabla, para Neisseria gonorrhoeae, los medios de transporte tipo Stuart-Amies tienen un nivel de recuperación del gonococo a temperatura ambiente del 100% a las 12 horas y de más del 90% a las 24 horas. Para clamidia, pese a todos los estudios, se recomiendan estas técnicas en base a diversos estudios multicéntricos realizados a nivel mundial, como las más sensibles y específicas tanto para estudios de cribado poblacional, sea cual sea la prevalencia, como para diagnóstico de pacientes sintomáticos. Se estima que tienen una especificidad entre el 95 y el 98% y una sensibilidad entre el 88 y el 90%. Para micoplasmas genitales, los micoplasmas pierden viabilidad especialmente si las muestras se resecan o se someten al calor. Lo ideal es su procesamiento inmediato. Si no es posible, se debe emplear un medio de transporte y si se va a retrasar el procesamiento unas horas, se debe mantener la muestra en nevera por al menor tiempo posible o congelar a menos de 70 grados centígrados. Si el retraso es superior a 24 horas, la congelación debe ser a menos de 20 grados centígrados y esta va a producir una pérdida de la viabilidad. También tenemos estudios para treponema pallidum, que son de diagnóstico directo e indirecto. Los de diagnóstico directo se realiza mediante la microscopía de campo oscuro de material obtenido de chancro, en la que se observan espiroquetas móviles en el exudado de la lesión antes de que transcurran 20 minutos desde su recogida. Este procedimiento es solo válido para lesiones genitales, ya que no diferencia entre treponemas patógenos de saprofitos en muestras de boca y ano. También pueden emplearse técnicas de inmunofluorescencia directa. Con respecto al diagnóstico indirecto, tenemos las pruebas treponémicas y las no treponémicas. Las pruebas no treponémicas utilizamos cardiolipina, lecitina y colesterol como antígeno, que detectan anticuerpos como inmunoglobulina G y M producidos frente a lípidos de las células dañadas por la infección. Las pruebas treponémicas emplean antígenos precedentes de técnicas de clonación y del propio treponema y detectan anticuerpos específicos. Con respecto al tratamiento, tenemos un esquema terapéutico aprobado para tratar la uretritis cervicitis mucopurulenta con el uso de antimicrobianos capaces de cubrir a los 4 gérmenes causales. Como veremos en el siguiente cuadro, un esquema simplificado útil en adolescentes, adultos y embarazadas. En más del 98% de los casos causados por Neisseria gonorrhoeae, como la doxiciclina y eritromicina, más del 90% de los gérmenes restantes causantes de uretritis cervicitis mucopurulenta. El manejo sindrómico de la cervicitis mucopurulenta es igual en su etiología y farmacoterapia. En lo que se refiere a úlceras genitales, recordemos que si bien para el síndrome de uretritis cervicitis mucopurulenta hay una cobertura antimicrobiana con 2 fármacos para 4 gérmenes, en las úlceras genitales la cobertura antimicrobiana varía y es totalmente distinta para cada germen. Por ejemplo, la penicilina benzatínica es específica para sífilis primaria en unidosis y cubre más del 95% de las cepas de treponema pálido.
La ceftriaxona para chancroide es efectiva en el 99% de los casos. La doxiciclina para linfogranuloma venéreo de los serotipos L1 y L3 y aciclovir para tratar úlceras herpéticas genitales. Con respecto a las vulvovaginitis, este espectro antimicrobiano está dado por imidazólicos y antimicóticos orales como metronidazol y tinidazol para tricomoniasis y vulvovaginitis, mientras que el ketoconazol y fluconazol son para cobertura de candidiasis vulvovaginal. Con respecto a la hepatitis sexualmente adquirida, la duración del tratamiento está dirigida hacia la seroconversión de anticuerpos contra el ya desaparecido ADN del virus de hepatitis B con normalización de los niveles séricos. En el siguiente cuadro podemos ver que se mencionan esquemas para el tratamiento de hepatitis crónica por virus C, tanto por interferón como por alfa 2A y alfa 2B, los cuales se han obtenido un éxito terapéutico, desaparición a los meses post-tratamiento del ARN del virus de hepatitis C mayor al 58%. Por último, tenemos la vacuna contra el virus de hepatitis B que se introdujo en el mercado hacia 1980. Esta contiene una fracción purificada del virus de hepatitis B, la cual posee un dímero de 22 nanómetros. El principal componente de esta proteína S son partículas pequeñas del principal antígeno del virus de hepatitis B. Se realizó un estudio en el que nos muestra que el síndrome más frecuente diagnosticado fue el flujo descarga vaginal asociado con los diagnósticos de candidiasis, vaginosis bacteriana, tricomoniasis y gonorrea. Para los casos diagnosticados como candidiasis, los medicamentos más prescritos fueron clotrimazol y fluconazol. Para la vaginosis bacteriana, metronidazol y clotrimazol. Por su parte, la mayoría de tratamientos de la tricomoniasis se basaron en metronidazol y tinidazol, mientras que los casos de gonorrea se trataron en su mayoría con ceftriaxona, ciprofloxacina y doxiciclina. El diagnóstico de úlcera genital estuvo relacionado con casos de sífilis y se trató principalmente con penicilina benzatínica. Al comparar las prescripciones identificadas y las recomendaciones, destaca una importante correspondencia con las recomendaciones internacionales de las guías de tratamiento y protocolos de atención. En más del 98% de los casos causados por Neisseria gonorrea, la doxiciclina, eritromicina a más del 90% de los gérmenes restantes causantes de uretritis y cervicitis mucopurulenta. Dentro de las conclusiones, al término del presente trabajo de investigación se puede concluir que los agentes causantes de las ITC abarcan un gran grupo dentro de los cuales se encuentran las bacterias, virus, hongos, y al realizarle nuestra investigación concluimos que los agentes más frecuentes son el virus del papiloma humano, el virus del herpes, tricomona y también candidiasis. Dentro de los factores de riesgo más frecuentes se encuentran las mujeres que no cuentan con alguna actividad específica o labor diaria, ya que al tener más tiempo libre son vulnerables y pueden incurrir a prácticas sexuales de alto riesgo. De igual manera están más propensas al consumo de sustancias ilegales, las mismas que alteran su estado de conciencia y tienden a cometer actos de alto riesgo. Recomendaciones. Las ITC son enfermedades de transmisión sexual que se presentan en grupos vulnerables como los adolescentes. Los padres de familia deben prestar más atención y brindarles orientación adecuada a los menores. Se recomienda el uso adecuado de preservativo para prevenir la transmisión de las ITC. Enfocarnos en analizar y agrupar las manifestaciones clínicas en síndromes y asociar con el agente causal correspondiente y frecuente para un buen tratamiento sindrómico. Se recomienda tomar medidas urgentes de control epidemiológico en nuestro país y provincia debido a que en los últimos 10 años las enfermedades de transmisión sexual se han ido incrementando significativamente, principalmente en los grupos de edades de 28 a 37 años y más aún si presentan VIH-Sida previo. Las personas que están expuestas o se encuentran dentro de los grupos de riesgo deben realizarse cada año estudios específicos para la detección de las ITS como medidas preventivas para luchar contra el VIH. Recomendamos que para las infecciones de transmisión sexual, de acuerdo a los diferentes síndromes en los cuales se los agrupa
el uso de acitromicina y la ceftriaxona para los gérmenes que principalmente causan la cervicitis, el tinidazol y el fluconazol para aquellos que causan el flujo vaginal y la penicilina benzatínica para la sífilis y el síndrome de úlcera genital. Evidencia que se presenta en el manejo de cada uno de los síndromes específicos.